Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Y bueno, como ustedes lo hemos comentado en otras ocasiones, pues ahorita la idea que tenemos es informar a todos los laicos a través de este tipo de conferencias sobre la realidad que estamos viviendo, y en otras conferencias, bueno, pues hablar sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre esos temas, qué es lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia para llevar a la acción, ¿verdad? Que ya no seamos laicos pasivos, sino que seamos laicos comprometidos en los temas sociales, del bien común, del bien político, del bien social. Eso es más que todo lo que queremos, ¿verdad? Con la gracia de Dios y con la ayuda de Él, pues salir también hacia afuera y hacer esa labor que se necesita. Entonces, bueno, pues les damos las gracias, les damos la bienvenida. Y pues vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y esté presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues enseguida. Pues vamos a hacer un comentario acerca del currículum vitae de Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Bueno, pues nació aquí en Monterrey, Nuevo León. Ingresó al seminario de Monterrey el 2 de septiembre de 1970. Ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1980. Fue formador en el seminario de Monterrey, asistente de la Acción Católica de Adolescente y Niños del 80 al 86, luego estudiante en Roma del 86 al 89, después al regresar director del secretariado de catequesis de la Escuela Bíblica y de la Teología a Distancia y profesor externo del seminario de 1989 al 95. También fue rector de la Capilla del Santísimo Redentor del 89 al 92 y párroco de Jesús el Buen Pastor del 92 al 94, padre espiritual de los alumnos de teología en el seminario del 94 al 95 y rector del seminario del 95 al 2001. Ordenado obispo el 14 de agosto del 2001, obispo auxiliar de Monterrey 2001-2008, obispo de Nuevo Laredo del 2008 al 2015, arzobispo de Yucatán desde el 2015 a la fecha, vocal de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del 2001 al 2006, presidente de la Comisión de Pastoral Social y Cáritas de Mexicana 2006 al 2012, miembro del Departamento de Justicia y Solidaridad de JUSOL del CELAM del 2011 al 2015, presidente de DEJUSOL del 2015 al 2019, presidente de la Red para el Ciudadano de la Casa Común en México y Centroamérica, REMAN, y presidente del Consejo Latinoamericano para Migrantes, Refugiados, Desplazados y Víctimas de Trata, Red Clamor, del 2017 a la fecha. Pues bienvenido, Su Excelencia, y bueno, pues... Sí, bienvenido, y pues le damos las gracias de veras por este tiempo, por esta gran oportunidad de que esté con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ver esto. Bien, pues el tema que vamos a ver es la migración en México, emergencia y solidaridad. Yo había preparado un poco otro esquema: espiritualidad, realidad y pastoral, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la migración? Porque hay muchas personas que creen que son temas
que no le pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Y vamos a empezar por ahí, por la espiritualidad. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes que la evangelización del ser humano debe ser integral. Se evangeliza a todo el hombre. No nos debemos ocupar solamente de predicar la palabra y de dar sacramentos, sino también de toda la integralidad del ser humano. Dice el número 1 de la Gaudium et Spes: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Fíjese bien que no se trata de que los pastores seamos solidarios con los que sufren, sino todos los discípulos de Cristo. Es tarea de todos, ¿verdad? Ser solidarios, ser compartidos con todo el que está en necesidad. Es una actitud descubierta y señalada en el Concilio Vaticano II. Israel fue un pueblo migrante. Cada vez que un israelita se presentaba en el templo con su ofrenda, hacía una recitación de las siguientes palabras: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió ahí siendo pocos en número, pero ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Siempre se iniciaba así la ofrenda de un sacrificio. Por eso ahora yo vengo con mi sacrificio, porque el Señor me liberó a mí de la esclavitud. Aunque ya hubieran pasado siglos, todos se identificaban con aquellos errantes que salieron de Mesopotamia y fueron a dar hacia Egipto hasta que pudieron salir al desierto y llegar a la tierra prometida. Deuteronomio 26:5, ahí encuentran ustedes esas palabras. Ahora, hay mandatos de la ley de Dios que miran por los migrantes, aunque les llama forasteros, pero en realidad se trata de migrantes. Dice Deuteronomio 24, 19 al 22, cuando coseches el trigo en tu campo, si dejas olvidada alguna gavilla en el campo, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas sus empresas. Cuando recojas el fruto de tus olivos, no regreses a buscar lo que haya quedado. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no regreses a buscar lo que haya quedado. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto, por eso te mando a hacer eso, ¿verdad? Nosotros también fuimos forasteros, migrantes. Hay que darle al migrante, compartir con ellos. Un mandato muy fuerte para los israelitas. Dice Levítico 19:34, ¿verdad? Es la invitación para amar a los extranjeros. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y también el Deuteronomio 24:14 habla de la justicia con los migrantes. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Hoy en día, ¿cuántos abusos a los migrantes que trabajan? En cualquier país, también en México.
En Estados Unidos no se diga. Los patrones abusan de que el migrante no tiene papeles para pagarle cualquier cosa y exigirle de más. Justicia con los migrantes. Ahora Cristo, Él predicó con su ejemplo. María embarazada viajó a visitar a Isabel. También embarazada viajó con José a Belén. El niño nació en el exilio. La Sagrada Familia huye a Egipto y allá se instalan por 4 años. La Sagrada Familia regresa a Nazaret y finalmente Jesús tuvo un ministerio itinerante. No se quedó donde estuviera a gusto, seguía siempre adelante. Recordemos que cuando llegó a la casa de Pedro, ahí en Cafarnaúm, pues él se retiró para orar y en la mañana los apóstoles le dicen, todos te andan buscando. Y Jesús les dice, vámonos a otro lugar a predicar también allá el reino de Dios. Jesús se identificó con los migrantes. Fui migrante y me acogieron. O fui migrante y no me acogieron. El pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 al 46, habla de todas las obras de misericordia por las que seremos juzgados. Dar de comer al hambriento, beber al sediento, visitar al preso, al enfermo, vestir al desnudo, pero también recibir al forastero. Aquí puse esta frase, Nochebuena, en la Catedral de Saltillo, Coahuila, pues del obispo Raúl Vera López. Hace algunos años, cuando comenzaba don Raúl allá en Saltillo, era la noche de Navidad y le dijo a la gente, aquí están conmigo unos migrantes, una familia de migrantes, y quiero pedirles que alguien los reciba esta noche porque no tienen dónde dormir, dónde quedarse. Si alguien hace el favor, y tímidamente una persona levantó la mano. Cuando terminó la misa, le dijo, bueno, pues es hora de que reciban a los migrantes que les dije que iban a quedarse en su casa, y les entregó un misterio, María, José y el niño, ¿verdad? Migrantes. Todos se quedaron asombrados, ¿verdad? Y arrepentidos de no haberse atrevido a levantar la mano, pero la realidad es que Cristo se identifica con los migrantes. Ahora, los padres de la Iglesia, ustedes han de recordar, son algunos de los primeros obispos o sacerdotes de los primeros años de la Iglesia, primeros 5 siglos, que dejaron enseñanzas muy valiosas, ¿verdad? Muy valiosas. Dice San Gregorio de Nacianzo, un extranjero sin alojamiento y de paso ha caído delante de ti, dice, recibe a través de él a aquel que por ti se ha hecho un extranjero entre los suyos, que ha puesto su morada en ti por la gracia y que te ha atraído hacia la morada de lo alto. Bueno, aquí no alcanzo yo a ver todo este pasaje, pero dice la carta a Diogneto describiendo a los cristianos. Déjenme ver si lo tengo por acá en mi celular para leer correctamente. No lo tengo, no lo puedo. A ver si alcanzo a leer. Los cristianos habitan en su propia patria como si fueran forasteros.
toman parte en todo como ciudadanos, pero no alcanzo a leer, pero viven como extranjeros. Soportan. Toda, en su patria, toda patria es extraña para ellos y en toda patria se encuentran en tierra extraña. Por ahí, nada más que no alcanzo a leer. Si gusta, lo apoyamos leyendo eso, monseñor. ¿Sí alcanzan a leerlo ustedes? Sí, está de buen tamaño. Sí. Ah, bueno, ya me pasé. Sí. A ver, los cristianos. Los cristianos habitan en su propia patria, pero como forasteros. Eso. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Es muy iluminador este pasaje, ¿verdad? Sobre la actitud del cristiano, ¿verdad? Donde quiera es migrante y donde quiera se siente como en su casa. Son los padres de la iglesia algunas de sus enseñanzas. La iglesia peregrina en este mundo. Todos los bautizados estamos en camino al reino de Dios. Dice Jesús en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Las misiones de San Pablo que nos narran los hechos de los apóstoles no fueron las únicas. Todos los apóstoles misionaron, solo que no tenían un secretario que estuviera escribiendo las aventuras apostólicas como lo tuvo San Pablo. Pero todos murieron mártires en tierra extraña. Todos misionaron y las misiones continúan. Y el Papa Francisco nos recuerda y nos dice, es mejor una iglesia accidentada por anunciar el Evangelio que una iglesia enferma por estar encerrada. Iglesia en salida, iglesia misionera. Vamos a pasar un poco a la realidad. Las migraciones humanas siempre han existido, siempre. La historia de la humanidad es en gran medida la historia de millones de personas caminando a lo largo del mundo en busca de un lugar mejor en el que vivir. Hoy en día tenemos migraciones voluntarias por estudios, trabajo o familia. Pero también hay migraciones forzadas por miseria, por persecución o por guerra, como tantos hermanos ucranianos que han salido de su patria, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX, muchos italianos migraron a Estados Unidos y a Sudamérica. Y entre 1939 y 1942, más de 25.000 españoles vinieron a refugiarse a México. Ahora bien, siguiendo con las migraciones humanas que siempre han existido, 4.5 millones de jóvenes mexicanos participaron en el programa Bracero, el cual funcionó entre 1942 y 1964. Fue por motivo de la Segunda Guerra Mundial que los Estados Unidos reclutaban a los jóvenes para ir a la guerra y necesitaban quien viniera a trabajar la tierra, por eso abrieron programas de reclutamiento. Y los que iban para allá recibían $1 por hora, equivalente a 12.5 pesos de la época. En México el salario por el mismo trabajo era de 5 pesos por jornada de 8 o 10 horas al día. Así es que había una enorme diferencia. Desde aquel entonces, miles de mexicanos continúan emigrando a los Estados Unidos obligados por la miseria. Ahora, en el contexto latinoamericano, venezolanos y haitianos están huyendo por millones y la mayoría baja al sur, principalmente a Argentina, Chile y Brasil.
Millones de centroamericanos han escapado hacia el norte, pasando por México, buscando llegar a los Estados Unidos, y se les han unido en ocasiones cubanos y africanos. Bueno, también haitianos, ¿verdad? México es país de tránsito y de destino. México tiene un papel estratégico en el tema migratorio, tanto por su posición geográfica que lo convierte en un país de origen, tránsito y destino, y retorno, como por el creciente flujo migratorio, entre el cual además hay un número creciente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Originalmente el fenómeno migratorio en México o a través de México era solamente de hombres, pero poco a poco fueron entrando mujeres y después niños, familias enteras transitando a través de México. México se ha convertido en un país de contención de migrantes. Ahora México le hace la tarea al país vecino del norte, tratando de detener a los migrantes. La dureza de la política migratoria ha cambiado la concepción que se tenía de México. Pasó de ser un país de tránsito a un país de contención, y muestra de ello son las más de 300,000 detenciones de personas migrantes registradas a finales de 2021. De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Seguimos con México, país de contención de migrantes. En lo que va del año 2022, o sea, un semestre, se han contabilizado 141,760 detenciones de personas que no lograron acreditar su situación migratoria. Hasta junio del presente, en Yucatán, que no lo consideramos lugar de migrantes, no es lugar de paso de migrantes, sin embargo aquí han ocurrido 418 detenciones de acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias. Del total de personas detenidas, 21,063 son niñas, niños y adolescentes. De esos, 5,692 no son acompañados, niños que viajan solos. El punto número 3, México, país de contención de migrantes. A su vez, hasta mayo de 2022, México ha deportado a 46,617 personas extranjeras a su respectivo país de origen. En ese sentido, desde Estados Unidos, 112,298 mexicanos y mexicanas fueron repatriadas, incluyendo a 11,795 niñas, niños y adolescentes. Ahora, resulta que le están pidiendo refugio a México. Ahora se quieren quedar acá y muchos se están quedando. En 2021, las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado fueron nacionales de 110 países, cifra récord para México. Refugiados son gente que huye por motivos políticos. Hoy, al cierre del primer semestre, son 105 países. Ahora, el top 10 de países con personas solicitantes de refugio en México son los siguientes. El primero es Honduras, 13,750 personas solicitando refugio en México. Cuando fui obispo de Nuevo Laredo, pude comprobar que la mayoría de los que pasaban por la casa del migrante eran hondureños, y hasta la fecha sigue siendo igual. Pero aquí nos referimos a las solicitudes de refugio.
De Cuba, 10.791. De Haití, 8.230. De Venezuela, 7.196. Venezuela, como les dije antes, más bien emigran ellos y los haitianos hacia el sur. Nicaragua, 4.616. El Salvador, 3.733. Guatemala, 2.176. Brasil, 1.411. Colombia, 1.168. Y Senegal, 985. Hay más países, como dice acá, un total de 105, pero esos son los que más migrantes han solicitado refugio en México. Ahora seguramente ustedes han oído hablar de las caravanas de migrantes, que desde 2018, creo que algunas desde 2017 comenzaron a entrar a México. Y realmente todos los directores de casa de migrantes se pusieron a temblar porque fueron invadidos y pues sufrieron sobrepoblación de migrantes. Entiendo que ahí en la casa Indy el padre Felipe llegó un momento que tenía 1,000 o más migrantes. Esos éxodos masivos se han convertido en una de las mayores crisis humanitarias en la región. Los grupos se detienen un poco en Tapachula y avanza lentamente con la incertidumbre de cómo serán recibidos por las autoridades y cómo irán aguantando el tránsito, ya que a medida que avanzan, los contextos son más peligrosos y hostiles y las prácticas de las fuerzas policiales más intimidatorias. Las caravanas. ¿Pero por qué caravanas? Y mucha gente se pregunta, ¿qué motiva las caravanas? ¿Cómo es posible que se pongan de acuerdo tantos a la vez? Bueno, veamos causas de las caravanas. Las caravanas son motivadas por algunos del crimen organizado, los cuales ven en la migración un gran negocio. Les van cobrando en el camino, a veces hasta los secuestran y sacan los datos de su familia para pedir a la familia, obligar a la familia a que les dé dinero a cambio de la vida de sus familiares migrantes. Algunas son víctimas de trata o de venta de órganos. Algunas, sobre todo porque son más bien las mujeres, la mayoría las que sufren esta consecuencia de trata para tráfico sexual. Hoy les decía al principio a los que estaban que acababa de estar en la firma del gobierno de Yucatán para proteger a los niños, ¿verdad?, de estos abusos de orden sexual. No se trata de personas aisladas, sino de organizaciones que hacen negocio de esto. O también venta de órganos. Los migrantes suelen creer que viajan más seguros en un grupo numeroso. Por eso cuando los convocan dicen vámonos, para no irse solos. Responden fácilmente. Pero para las iglesias es más complicado atenderlos cuando llegan en caravana. Las iglesias, me refiero a cada diócesis que tiene casa del migrante, pero me refiero también a las iglesias de hermanos separados, que ya tratándose de ese trabajo, hay mucha hermandad entre las casas de migrantes católicos y protestantes. Una vez me tocó una experiencia, los obispos Tex-Mex cruzamos desde McAllen a Reynosa para vivir un poquito la experiencia de los migrantes, tener una misa ahí en la casa del migrante en Reynosa. Pero cuando íbamos caminando nos alcanzó un señor alto, de color y con saco. Le digo al padre de la casa, no sé por qué, pero ese señor se me figura que es pastor protestante.
Me dijo, sí, es el director de la casa migrante de ellos, somos muy amigos, cuando nos sobra algo se los mandamos a ellos, cuando a ellos les sobra algo nos mandan, compartimos de los bienes que recibimos. Ahora les hablo un poquito de la red Clamor. Esa fotografía que ven ahí es de los pioneros, como quien dice, los que participamos en la fundación de la red en 2017. Nace la red Clamor del DEJUSOL. El DEJUSOL era el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ahí me tocó trabajar en el DEJUSOL en el 2011, como se dijo en mi currículum, y en el 2015 ya como presidente, hasta el 2019 que terminé mi periodo, y que se acabó el trabajo por departamentos, pero lo que no se acabó fue algo de lo que nosotros echamos a andar desde el departamento, una red de migración y otra red sobre el cuidado de la casa común. Entonces esa red Clamor quedó fundada en el año 2017 en Santo Domingo. También hicimos la experiencia en aquella ocasión de cruzar al otro lado hacia Haití y conocer ahí las obras de caridad de la iglesia en Haití. Bueno, entonces es Consejo Latinoamericano de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas. Pero ¿por qué nos quedamos con Clamor y no buscamos unas siglas más amplias? Porque estas siglas nos suenan a una palabra bíblica. Cuando nuestro Señor manda a Moisés para que inicie la salvación, el rescate del pueblo israelita, dice, he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor. Por eso nos quedamos con esas siglas, el clamor. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas de distintas congregaciones, escalabrinianos, franciscanos, jesuitas, salesianos, de muchas congregaciones, y laicos al servicio de migrantes, refugiados y víctimas de trata. Tareas de la red Clamor son las tareas que el Papa Francisco nos asignó hace alrededor de unos 8 años aproximadamente. Acoger, proteger, promover e integrar. 4 verbos fabulosos porque abarcan todo el quehacer de la Iglesia y de la sociedad y de los buenos gobernantes en favor de los migrantes. Acoger es recibirlos. Proteger es cuidarlos de todo lo que les está afectando. Puede ser una enfermedad, qué sé yo, protegerlos de las autoridades, protegerlos del crimen organizado, promoverlos para que puedan aprender algunas cosas importantes para poder sobrevivir, e integrarlos si se trata de que se queden en el país, integrarlos. Son los 4 verbos de acción hacia los migrantes. En México hay 75 casas de migrantes donde se les da comida, ropa, aseo personal, cama para descansar, pero también hay oficina de derechos humanos donde ellos pueden acudir para alguna necesidad, alguna asesoría de abogados. También hay guías para el camino y enlaces con los lugares a donde van. Se les instruye para que si ellos toman la decisión de continuar, pues sepan a dónde ir, cómo ir, a dónde llegar. También se le da orientación sobre sus visas y demás documentos. Otra tarea de la red Clamor es la incidencia.
Esto significa tratar de respaldarlos delante de autoridades locales, nacionales o internacionales. Ya nos ha tocado alguna presentación en la ONU, ¿verdad?, sobre los derechos de pueblos originarios o de los migrantes. Entonces también nos toca pues la incidencia. Las vinculaciones que tiene Clamor. Clamor es parte del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, y se une en sus esfuerzos con el CELAC, Secretariado Latinoamericano de la Cáritas, y a las redes ya existentes de vida consagrada involucradas en este tema. De hecho, la consideramos una red de redes, ¿verdad?, integradas en la gran red Clamor. Pero también nos vinculamos a otras iglesias o grupos de la sociedad civil ocupados del mismo tema. Dejamos bien claro que la red Clamor es de Iglesia Católica. A veces tenemos que interactuar, ¿verdad?, con hermanos de otras iglesias o con grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, ACNUR de la ONU nos apoya mucho, ¿verdad?, en algunos de los trabajos que hacemos, nos financian algunos trabajos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en contacto, abiertos al apoyo que pueda venir de esas asociaciones civiles. Todos los países de Latinoamérica y del Caribe están dentro de Clamor. Todos. Gracias a Dios, hubo una respuesta inmediata cuando convocamos, y de todos los países se conectaron y se unieron con nosotros en esta red. Hay 16 países que tienen Clamor nacional, o sea, están en red interna dentro de su país. Ahí está el escudo de Bolivia y el escudo de Brasil. Pero hay 3 países que están en camino ya cercano de establecer la red Clamor nacional. Uno de ellos es México. Ya está muy avanzado el camino. Ahora, el tema de mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que todos tenemos conocidos, amigos, parientes que están allá. Según el censo del 2020, hay 38.5 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entre 2015 y 2020 salieron 800,000 mexicanos a Estados Unidos. En el accidente del tráiler de San Antonio, Texas, murieron 27 mexicanos. Los estados con más migración de México son la Ciudad de México o el Estado de México y Baja California. Ahora, yo he escuchado con frecuencia que las autoridades y otras personas se llenan de júbilo por las grandes cantidades de remesas que llegan de los Estados Unidos. Y yo pienso que las remesas no deben ser motivo de orgullo, ¿verdad?, para quien gobierna. No se debe presumir. Esto es muestra de la gran pobreza que hay en nuestro país. Es cierto que mucha gente se ha ido para allá no por pobreza, sino por decisión personal. No fue expulsada por la miseria o por motivos políticos. Pero las masas que han emigrado para allá son sobre todo de gente necesitada, urgida de encontrar un mejor lugar donde vivir, donde trabajar. Bueno, yo sacaría una conclusión. El servicio a los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata debe ser una tarea de toda la comunidad cristiana, en la que todas las pastorales convergen: catequesis, liturgia, pastoral social, familia y jóvenes. Ha sido muy difícil, y yo soy testigo de esto,
convencer a la gente del valor de la pastoral social y de todas sus obras, pastoral social en general, ¿verdad? Hay muchos que pues prestan su servicio como ministros de la comunión, o como catequistas, o como lectores, o los monaguillos, etcétera, etcétera. Pero la gente de la pastoral social, pues a veces son 4 o 5 señoras ya mayores de edad que se dedican a juntar despensas para darle a los pobres. Necesitamos muchos jóvenes y familias enteras haciendo trabajos de pastoral social de incidencia. Pero creo que ahí es donde se distingue lo que es una fe aterrizada a una fe angelical, ¿verdad? Una fe aterrizada en los compromisos y otra fe como divorciada de este mundo, divorciada de la realidad. Un caso que me pasó a mí hace ya muchos años, cuando era párroco allá en Monterrey y que estaba al frente del secretariado de catequesis. Estaba con un grupo de personas hablando desde el plan de pastoral y diciéndoles cómo la pastoral litúrgica, la catequesis y la pastoral social son las 3 bases fundamentales de la pastoral. Y al final, una señora me preguntó: padre, ¿qué puedo hacer? Yo trabajo en pastoral social en mi parroquia, pero una comadre me dijo: ya déjate de esas cosas y entrégale tu corazón a Jesús. Ahí donde hablo yo de una pastoral angelical, ¿verdad? No aterrizada en los compromisos y necesidades de este mundo, en lo que decía la Gaudium et Spes, los gozos y las tristezas, las esperanzas, etcétera, etcétera, de los pobres son también nuestros gozos, tristezas, esperanzas, etcétera. Cada bautizado tiene un compromiso con sus hermanos en necesidad. Ahora bien, yo no creo que todos los laicos tengan que entrar necesariamente en algún esquema de trabajo parroquial o de un movimiento en la iglesia, pero el laico debe tener conciencia de que en forma individual o asociada tiene un compromiso con las realidades de este mundo. Y una de esas realidades es la migración. La migración. La fe no se puede conformar con ir a misa el domingo y ya. La verdadera fe tiene que llevarse a la familia, llevarse a la escuela, llevarse al trabajo, llevarse a la política, llevarse a todos los espacios de convivencia humana. Bueno, les presento, si no lo conocen, a Santo Toribio Romo González. Dice aquí: protector de los mojados, patrono de los migrantes. ¿Pero por qué? ¿Quién lo escogió? ¿De dónde salió? Él es uno de los mártires mexicanos de la Guerra Cristera. Pero resulta que los migrantes empezaron a tener experiencias de estar a punto de morir y que llegaba un hombre a ayudarles, a darles agua, a darles comida, a llevarlos en una camioneta y darles ride, a darles algo de dinero. Y después era un desconocido, después llegan a una iglesia y ven la imagen de aquel hombre que los ayudó y era Toribio Romo. Así es que los migrantes fueron los que descubrieron a Toribio Romo, ¿verdad?, como el santo protector de ellos. Y yo decía, pero bueno, ¿qué hizo Toribio Romo para que ahora nuestro Señor le asignara esta tarea? Visitando su santuario, me explicaba el párroco, es que él, como sacerdote joven, hizo una obra de teatro sobre migrantes, tratando de convencer a la gente de que no se fueran de México. Él tenía esa preocupación por los que migraban. Y miren, desde el cielo sigue haciendo su trabajo.
es el santo patrono. Y hasta aquí Dios Botic, que quiere decir gracias. Y a sus órdenes, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, con toda confianza. Sí, monseñor, muchas buenísima gracias. su exposición, muchísimas gracias, monseñor. Y sí, de seguro que por ahí ha de haber comentarios, preguntas y todo, la Dudas. verdad. Muy Ujú. interesante, me gustó mucho todo esto que usted comentaba ahorita, sobre todo de la red Clamor. Ujú. Muy, Sí. muy interesante. Es pastoral organizada, Ujú. porque antes estaban todos aislados por su lado, en sus casas de migrantes. Ahora tratamos de ponerlos a todos en red. La unión hace la fuerza. Claro. Sí, definitivo. María Rosa, con todo gusto, si gustas hacer tu pregunta o comentario. Eh, Micrófono. Sí, tu micro. No, no quiere. Nos esperamos. Ah, ok. Nos esperamos tantito. ¿Alguien más, mientras María Rosa acomoda ahí? Mm. Ah, es que apenas necesitamos pedirle a Jorge. Jorge, Bueno, si Jorge, puedes sí. quitar el mute, por favor. Ujú. Jorge Laura Ah, ya, Ricardo. ya. Ya, Ya, ok, Perdón. ok. muy bien, Adelante. adelante. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la exposición, muy clara. Yo tenía una pregunta primero. ¿Eran 75 casas en todo México, en toda la República Mexicana? Sí, es el dato oficial que aparece, Ajá. pero quizá hay algunas que no se han reportado. Continuamente se están abriendo nuevas casas, Ok. ¿verdad? Y por primera vez, hace un par de años tuvimos una reunión. Monseñor Miranda me ayudó a convocar a Casa del Migrante para que se conocieran los directores y se pusieran en red. Ok. Y bueno, también me surgió me parece muy bueno el señalamiento que nos dice, ¿verdad? De no tener una fe angelical, sino aterrizada. Nosotros como movimiento estábamos participando en Casa Nicolás. A raíz de la pandemia se suspendió esta ida, ¿verdad? Cada primero de sábado de mes para preparar la merienda y pasar el tiempo con los migrantes. ¿De qué otra manera podemos implicarnos? Porque yo veo que hay mucho interés de parte de muchos grupos y movimientos y de la feligresía por participar, pero no sabemos cómo implicarnos, cómo involucrarnos, sobre todo para dar nuestro tiempo y como usted dice, ¿no? Que haya jóvenes, hay muchos jóvenes que tienen interés y Sí. personas y familias, ¿no? Sí, lamentablemente los jóvenes se nos han alejado en algunos temas de ideología, pero están muy puestos para todo lo que sea acción de cuidado de la casa común, de hacer bien a los ancianos, a los pobres, etcétera. Y yo creo que en migrantes también podrían trabajar algunos de ellos. Pues yo creo que lo más concreto es acudir al responsable de esas casas de migrantes, a cada uno de ellos, y que ellos mismos les sugieran qué se puede hacer ahí en concreto, en Pues qué sí, forma podrían trabajar. Porque sí, llevarles ropa, llevarles comida, etcétera, etcétera, eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes es doctor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir a los migrantes? Yo soy abogado, ¿en qué les puedo ayudar? Yo soy psicólogo, ¿en qué les puedo ayudar? Es decir, desde la misma profesión se pueden hacer buenos servicios a nuestros hermanos migrantes. muy bien. Muchas gracias, monseñor. Ahí había una pregunta en el chat que dice que qué es la incidencia, no quedó suficientemente claro. Es que una cosa es atender lo que está sucediendo, atender a las personas, y la incidencia es un trabajo para tratar de que las cosas cambien, ¿verdad? O sea, es hablar en nombre de los migrantes ante autoridades de una ciudad, de un estado, de una nación, o incluso en organismos internacionales, ¿verdad? Es presentarnos y hablarles de lo que están viviendo los migrantes, porque
a veces parece que no se dan cuenta o que como dicen los jóvenes o decíamos los jóvenes de antes, como que se sordean y dejan que la iglesia se ocupe de estos temas, ¿verdad? De atención a los migrantes. Entonces la incidencia va a tratar de hacer cambiar más de fondo las realidades que se están viviendo. A ver si con eso quedó más claro. Y muy bien, Monseñor Araceli, si gustas hacer tu comentario. Sí, buenas noches, Monseñor, y a todos. A mí me tocó aquí en Hermosillo, Sonora, yo creo que sí fue el 2018 cuando llegó la primer caravana de 3,000 personas a la ciudad, que nosotros nos tocó ir a apoyar en una casa precisamente que era de los hermanos separados. Y ahí la verdad era tanta gente que yo nunca había visto ese tipo de movimiento de gente, y me di cuenta lo que dice usted, que en una caravana hay como que identificamos por las mismas pláticas que tuvimos con los migrantes, identificamos diferentes tipos de personas. Había personas que incluso nos decían, no, yo vengo a dar la vuelta, soy de Honduras, yo llego a Tijuana y me regreso. Había gente, por ejemplo, familias que traían bebé y que estaban súper asustadas, que les habían dicho una cosa y que había sido otra su realidad. Había jovencitas que decían, no, es que yo quiero a toda costa pasar a Estados Unidos y si no me dan la visa, no me importa, yo veo cómo me meto, nomás quiero llegar a la frontera. Había grupos, por ejemplo, nos tocó ver de la comunidad LGBT, grupos enteros, y había 2 o 3 personas que se notaba que supuestamente ellos eran los responsables del grupo, que ya les habían prometido que dependiendo de cada situación les iban a dar visa, iban a clasificarlos en 3, ¿no? A unos les iban a dar el pase a Estados Unidos, a otros los iban a tener en lista de espera y permanecer en México un tiempo, y a otros los iban a rechazar, ¿no? Pero a mí me llamó la atención todo esto, porque es cierto, o sea, lo que usted dijo de que se presta para movimientos políticos. El segundo día de la migración llegaron unas cámaras no sé, eran de Estados Unidos, y unos señores muy bien vestidos. Y a mí me llamó todo mucho la atención, o sea, no se me hacía algo bueno, se me hacía algo como armado, como que los estaban usando. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Porque la iglesia en las casas estas nos dijeron muy claro, nosotros no los atendemos más de 3 días. Nosotros tenemos para atenderlos 3 días y después se tienen que ir, ya no los podemos seguir atendiendo. Sí. Entonces, ¿qué hace la iglesia ante esa situación? Y cómo nosotros también podemos concientizar pues de esta problemática, porque se vuelve un problema social en la ciudad también. Así es. Muchas gracias, Araceli. Pues qué bueno que trabaja ahí con los hermanos, o ha trabajado en apoyo en las casas donde hay hermanos separados, porque ahí no hay que hacer distinción. Lo que importa es hacer el bien a los hermanos. La verdad es de que los migrantes en general no les interesa permanecer mucho tiempo en una casa de inmigrante, porque quieren seguir camino. Pero también por otra parte, como son tantos, miles y miles que van llegando, la casa los atiende para lo indispensable, ¿verdad? Coman, báñense, que los atiende el médico, a ver qué necesitan, y van a estar hasta tal día. Ahora sí ya, sigan su camino. En algunos casos, por alguna razón especial, sí les permiten quedarse más tiempo, pero hay que ver cada caso. Hay de todo. Hay gente que cree que todos son maleantes. No, de ninguna manera. Hay un poco de todo, ¿verdad?, entre esos grupos, sobre todo cuando van en caravanas. Hay un poco de todo. Gracias.
Por ahí me preguntaban la gente de aquí de Yucatán que en Mérida, ¿en qué lugar hay casa de migrantes? Una casa en forma grande no hay, pero sí hay una casita. Ahí por San Sebastián, el padre Lorenzo Mech les puede informar. También preguntan, ¿cómo preguntaban por aquí? Había otra pregunta de Sí, otras. es una pregunta que dicen que aparte de la casa en la frontera con Guatemala, donde está Fray José, que si conocía de alguna otra casa en el estado de Tabasco. Ajá. Bueno, yo no las conozco, pero sí hay. Sí hay casas. Bueno, es en Tapachula, donde hay la primera casa de migrantes, en Tapachula. En Monterrey yo sé que hay 3. En Saltillo, en México también hay varias, en Saltillo también hay. Hay en muchos lugares, ¿verdad? Hay en muchos lugares, pero la primerita de todas es la de Tapachula. ¿Quién más preguntaba algo por aquí? Que nos puedan enviar las diapositivas. Sí, yo lo comparto acá, lo envío a Mario y a Rosario para que quien lo necesite lo pueda tener. Muy bien. Sí, monseñor, yo creo que lo que a nosotros nos ha tocado también ver mucho es esa falta de conciencia que nos da el bautismo en nuestra labor aquí en la tierra, de que tenemos un papel que hacer como laicos comprometidos, y que creo que como que hemos ignorado eso. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Monterrey. Aquí cuando estuvimos en la Comisión Arquidiocesana para los Laicos, eran 80 movimientos diocesanos, pero de esos 80 repartidos en todas las pastorales, en el caso de social, yo creo que eran como unos 5 grupos nada más. Y por ejemplo, en familia eran como 20, en el otro era En juvenil también más de 20, pero como que en lo litúrgica. social todavía no hemos podido hacer que nosotros como católicos y sobre todo como laicos, entender que tenemos un papel que hacer, que como que creemos que ya por ser bautizado ya no tengo que hacer. Entonces, yo creo que también ahí faltaría un poquito también ese aspecto, y que es lo que hemos tratado aquí en el Consejo Nacional de Laicos, de dar esa formación, de buscar la manera de despertar al laico en ese papel, porque sí vemos que lo social como que es lo que menos llama la atención. Sí, y ahora en nuestro proyecto global de México, los obispos, tenemos cosas de la pastoral social como prioridades. El trabajo por la paz, que hoy por hoy es el tema de moda. Trabajar por la paz es un trabajo importantísimo. Y ahora acaba de llegar un mensaje de nosotros los obispos y de las comunidades religiosas para que oremos todos por la paz, ¿verdad? Sí. Y hagamos manifestaciones por la paz. Yo creo que esas situaciones de violencia pueden ayudarnos a despertar a compromisos de otro orden. Pero también hay mucha gente más comprometida con los migrantes ahora que hay tantos migrantes circulando por todo el país, ¿verdad? ¿Qué más me preguntaban por ahí en el chat? En México. Dice, ¿no sería bueno que se elaborara un directorio de las casas de migrantes que hay en todo el país? Pues Les compartí uno ahorita en el chat, un mapa 2020 de albergues, ok. en el que viene el mapa y vienen las direcciones. Sí existe, sí, y también existe a nivel latinoamericano. No existía, pero ahora, gracias a Dios, ya hay todo un mapeo de las acciones de la Iglesia a nivel de todo el continente. Ahí está, México. El padre Rogelio Narváez
con el que se van a encontrar en la próxima conferencia, es el secretario de la Pastoral Social a nivel de México. Y él tendrá todos los datos también sobre la pastoral social en general. Muy bien, muy bien. Excelente, pues sí, esta conferencia y las reflexiones que hemos hecho, Monseñor, pues sí nos llevan precisamente a actuar, ¿verdad? A estar al pendiente, a apoyar las casas de migrantes, a estar más involucrados en todas las necesidades que tienen nuestros hermanos, a orar por la paz, a hacer muchos grupos de oración, que todos estemos en esa sintonía a ejercer la paz desde nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras parroquias, no andarnos peleando por cualquier cosa, ¿verdad? Ni mucho menos, sino siempre pensar en la paz, porque desde aquí nace, desde el corazón, Sí. y luego lo vamos llevando a todo lo demás, a todos los demás ambientes. Por ahí Araceli también decía que en México la iglesia gestiona, ¿ha propuesto algo de eso al gobierno federal a través de la SEM? Sí, sí se ha propuesto, ¿cómo no? Aunque a veces algunas cosas como que entran por un oído y salen por el otro, ¿verdad? Pero sí ha habido esos encuentros. De hecho, hay algunos encuentros de diálogo entre el Consejo de Presidencia y las autoridades federales. Ahora no me ha tocado, yo también soy dentro del Consejo, pero no nos ha tocado y quién sabe si nos toque porque como que nuestro presidente está un poquito sentido por todo lo que se ha dicho en torno a la paz, a la inseguridad. Pero en fin, sí se han presentado esas realidades y hemos hecho muchos mensajes y documentos dirigiéndonos a las autoridades también, o haciéndolo llegar a las autoridades. Así es. Disculpe, es que un chat anterior había puesto yo que en alguna ocasión Nuncio Franco Coppola comentó que en Italia se dieron unas situaciones de migración masivas por muchos años y empezaba pues a afectar mucho al país y que lo que hicieron ellos fue platicaron y fueron a los países de donde eran los migrantes a promover la inversión italiana con la finalidad que la gente tuviera oportunidad de trabajo en aquellos países. Sí, de hecho, algo de eso ha dicho nuestro presidente, de buscar la manera de promover el desarrollo de aquellos países de origen, pero también está México entre esos países, ¿verdad? De donde salen migrantes. Así es que es realmente muy difícil la situación económica de México y Centroamérica. Y ahora de Venezuela, siendo que Venezuela en otro tiempo competía con Brasil, con México, con Argentina. Ahora también ellos están, Haití no se diga, hay mucha pobreza. Entonces, no es tan fácil aquella receta aplicarla acá. Italia realmente también se ha visto desbordados con tantos migrantes. Y hay católicos en los primeros años del ministerio del Papa Francisco que se molestaban, decían que el Papa ya no nos hable de migrantes, ¿verdad? Porque, pues sí, realmente incomodan, ¿verdad? Nos sacan de la comodidad de nuestra vida ordinaria, pero ahí está la necesidad y ahí está nuestro Señor esperando la respuesta cristiana. Sí, Así muy es. bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Quien guste. Porque ya no hay más preguntas en el chat. No, creo que no. No, ya no hay más preguntas. Parece que ya no hay. No, pues, muchas gracias. Tomás, ¿quieres? ¿O Tomás? No sé si Tomás quería decir algo. Tomás. Sí, así que no, gracias. No. No, muchas gracias. Hace poco, rápidamente digo, escuché un podcast de un migrante africano
Osman, no me acuerdo el apellido, pero lo entrevistó Oso Traba, no sé si lo han escuchado. Y verdaderamente te ponen los zapatos de un migrante, ¿no? Y es una historia de veras que si pueden escucharla, escúchenla, porque te hace, despierta la humanidad en cualquiera que lo escucha, ¿no? Porque además es a las conclusiones a las que llega y desemboca finalmente en un trabajo bellísimo, ¿no? Dice que finalmente él llega a la conclusión de haber vivido esa experiencia precisamente para hacer manos y pies, ¿verdad? En pocas palabras de Cristo. No dice eso, ¿verdad? Pero yo lo traduzco en eso, porque se dedica a hacer centros digamos, de acopio, por decirlo de alguna manera, de migrantes para hacerlos, digamos, protagonistas de su propia historia, ¿no? Y haciéndolos, digamos, protagonistas en el sentido de darles un trabajo y que ellos mismos sean, pues, protagonistas de su vida, ¿no? Es muy interesante, escúchenla, nos abre mucho el panorama de cómo mirar al migrante, ¿no? Sí, pregunta Sagrario, si podía repetir, ¿es la historia de quién? Se lo escribo a Sí. Mario y Rosario para que se los Sí, compartan, por favor, pero sí. vale la pena. Yo lo acabo de escuchar en estos días y nada más que no me acuerdo el apellido. Osman es un como apellido distinto, raro, pero lo entrevista Oso Traba Osman, sí. en sus tracks, en sus programas de presentación de personajes, ¿no? De cracks. Fíjese que nadie nos puede hablar de los migrantes tan bien como un migrante. Exacto, es lo que dice. Y eso es lo que realmente nos puede sensibilizar. La gran mayoría sí son gente buena y necesitada. Así es. Y muchos de ellos al llegar a Estados Unidos son un gran impulso para las iglesias católicas del lado americano. Grandes servidores en aquellas iglesias. Por otra parte, nosotros mismos en la Red Clamor, todas las reuniones que tenemos, que ordinariamente son en Bogotá, todas las reuniones siempre invitamos migrantes para que estén con nosotros, ¿verdad? Y tenemos un principio, como un dicho, nada para los migrantes sin los migrantes, ¿verdad? Porque ellos también opinan, aunque no tienen voto en las asambleas, pero tienen voz para ayudarnos a ver la realidad un poquito más claramente, ¿verdad? Entonces sí los escuchamos a varios de ellos con sus testimonios, algunos bastante impactantes. Muchos de ellos se han sumado al trabajo por los migrantes. Una vez nos impactó muchísimo una señora que iba en silla de ruedas sin sus piernas, trabajando por los migrantes, pero es que ella misma fue migrante y en La Bestia, en el tren acá en México, cayó y la mutiló de sus piernas, ¿verdad? Y ella se convirtió pues en una apóstol de los migrantes. Hay testimonios de veras conmovedores entre todos ellos que vale la pena escucharlos para entender un poquito, porque yo les hablé de números, pero los números pueden pues impactarnos un momento, pero ya las experiencias personales verdaderamente conmueven, ¿verdad? Conmueven. Se llama Osman Umar y es el número 153 de los programas de Cracks. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en este lugar de, ¿cómo se llama? De Spotify. Y la verdad se los recomiendo muchísimo porque es lo que está comentando el Monseñor, ¿no? Para entender al migrante hay que escuchar primero al migrante y ellos mismos nos van a decir cómo ayudarlos, o sea, cómo ser ayudados y cómo ayudar porque él fue muy víctima de veras de muchas bandas, pero no una vez, varias veces y muchas veces por la esperanza de ese paraíso, ¿no? De esa tierra prometida. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho. Ya le mandé a cómo no.
Ahora las redes sociales son una gran ayuda. Yo creo que simplemente con que pongan por ahí en el Google testimonios de migrantes, les van a salir muchísimos, Es cierto. ¿verdad? Hay que escucharlos, hay que escucharlos. Sí, yo creo que esa es una buena acción también, Monseñor, escuchar los testimonios y difundirlos, porque como usted dice, necesitamos sensibilizarnos para cada vez más estar al pendiente de ellos y ver qué podemos hacer por ellos. Claro, también hay testimonios de gente de trinchera, me refiero a las monjitas, a los laicos que están ahí en la atención directa de los migrantes. Quizá ustedes hayan oído de un desmantelamiento que hubo en México de una banda de traficantes de personas. Sí. Había monjitas detrás de eso, porque ellas buscaron la manera de incidir para que eso se acabara. Y se capturó una banda, ¿verdad? Hay muchas experiencias de la gente de a pie que anda ahí en el servicio directo a los migrantes. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Por lo pronto aquí ya, María Rosa, ya recibí lo de este señor Postman Umar. Y bueno, quien guste que se lo comparta, pues ya nada más me manda un mensajito aquí a mi celular. Y se lo mandamos por ahí, Monseñor. Sí, se lo mandamos también a usted, Monseñor. Muchas gracias, no les falle. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia el día de hoy. Le agradecemos muchísimo a Monseñor de nuevo. Le pedimos a Dios nuestro Señor que lo acompañe en su ministerio siempre, que le dé mucha fortaleza, que le acreciente cada vez más su fe y que siga siendo pues ese obispo tan entregado que hemos conocido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Los invitamos para que nos acompañen, primero Dios, el día 19 de julio para la próxima conferencia, ¿verdad? Que será, como ya mencionó Monseñor hace rato, sobre solidaridad ante las emergencias por ciclones y huracanes por parte del padre Rogelio Narváez Martínez, secretario ejecutivo de Pastoral Social de la CEN. Y bueno, pues le pedimos a Monseñor Gustavo si nos pudiera dar su bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que pase